No creo que haya una sola persona que comprenda en toda su profundidad lo que el día de hoy vamos a estudiar, a leer. Si no entendemos este día, lo que conocemos como la caída, ningún otro día, ningún otro suceso en la Biblia tendrá sentido. Satanás es la serpiente antigua. Y la Biblia nos dice que Satanás es astuto. Y algunos de nosotros algunas veces asumimos que tenemos la capacidad de intelectualmente prever, evitar cualquier tipo de tentación. Y Satanás ha derrotado a gente mucho más competente que tú y que yo. La conversación completa la lees en máximo 35 segundos. 35 segundos de dejar de considerar lo que Dios me ha dicho y considerar las interpretaciones de alguien con respecto a lo que Dios ha dicho. El hombre era el responsable de que la creación entera diera gloria a Dios. Y está escuchando a una serpiente poner en duda las palabras de Dios, y está escuchando a su esposa tener conversación con esa serpiente respecto al árbol que Dios claramente dijo que no comieras. ¿Qué es lo que Adán hizo? Nada. ¿Qué es lo que Adán dijo? Nada. Me asombra que es Dios quien busca al hombre. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿Pero a quién llama Dios? Al hombre. Esto significa autoridad, varones. Vamos a ser los primeros en dar cuenta. ¿Alguna vez Dios le había hecho algo malo a él? No. Y no solo está culpando a su esposa, sino que de alguna manera también está siendo responsable a Dios. Ninguno de los dos asume totalmente la responsabilidad y siempre la delegan a alguien más. Lo primero que Dios hace al juzgar a la serpiente es anunciar por primera vez en la Escritura el Evangelio. Dios estaba viendo por nosotros desde aquí y estaba poniendo en marcha el plan de salvación. A Dios no lo agarró por sorpresa la caída del hombre, lo cual hace más asombroso que Dios haya decidido crearnos. ¿Por qué Dios hizo esto? Dios quería que Eva estuviera en una posición en la que pudiera comprender lo que Dios como padre sufrió con ella como hija. Así como tú sufres cuando tus hijos muestran desconfianza a tu persona, a tus consejos, nunca los aborreces, ¿verdad? Aunque te causen dolor, pero te causan dolor. Es exactamente lo que Dios quería que sintieras para que reconocieras una realidad. Es lo mismo que Dios siente cuando tú le resistes. Y tendemos a pensar que Dios, en el momento en el que el hombre cae y expulsa al hombre del paraíso, Dios se queda allí y dice, ay, a veces extraño a Adán, era un buen tipo, lástima que salió. No, Dios abandonó ese huerto, no le servía sin el hombre. Dios quería comunión con nosotros. ¿Qué es el pecado esencialmente? El pecado es decirle a Dios mentiroso, es confiar en cualquier otra cosa o en nosotros
antes que en Dios y en su palabra, es escupirle al rostro, desobedecerle, desafiarle, retarle y decirle: te queremos fuera de nuestra vida. ¿Cómo me afecta el pecado de Adán? Dirás, bueno, pero es injusto que nazco ya pecador y se me culpe por pecar. Bueno, has perpetrado esa decisión. ¿No quieres que se te juzgue conforme a la medida del pecado de Adán? Debiste no pecar en toda tu vida. Pecamos por naturaleza, pero también por elección. El hecho de que Dios tuvo que hacer túnicas de pieles implica que Dios tuvo que derramar la sangre de esos animales. Adán y Eva nunca habían visto morir a nadie. Y por primera vez ven una muerte grotesca, violenta, venir de la mano misma de Dios. Y eso era un símbolo de lo que Dios haría con Jesucristo. Al quebrantarlo, como dice Isaías 53, y sujetarlo a padecimiento, aunque él nunca había hecho algo malo y nunca se había hallado engaño en su boca. Dios hizo esto con su Hijo, por ti y por mí. Esa es la respuesta de Dios al pecado. Jesucristo. Dice Charles Spurgeon, si Dios castigó así a su Hijo, cuyos pecados no eran propios, sino solo se le imputaron, ¿cómo pensáis que será el castigo para aquellos cuyos pecados son propios y nunca se arrepintieron de ellos? Dios es justo. Y no apelemos al amor de Dios para pensar que Dios no va a juzgar nuestro pecado. Tan es así que Dios tuvo que ponerle remedio a través de Jesucristo. ¿Qué significa? Que por su conocimiento Él justificaría a muchos. Que al conocerle de manera personal, nos es imputada la justicia de Jesucristo por medio de la fe. De modo que ya no tienes que morir y ya no tienes que salir por esa puerta el día de hoy, llevando en tus hombros el peso del pecado, la soledad, la desesperación, la impotencia. Jesucristo ya la cargó en la cruz, para que tú hoy puedas recibir de gracia, gratuitamente, algo que costó su propia vida. Cristo murió en una cruz para liberarte del pecado, para que puedas nacer de nuevo